A partir del próximo 1 de marzo, todos los alimentos envasados que contengan exceso de sodio, grasa o azúcares deberán tener un etiquetado especial, el etiquetado hexagonal negro, etiquetado plano se le llama. ¿Qué indica? ¿A qué hay que prestarle atención? Bueno, todas estas dudas nos las vamos a intentar quitar con nuestro invitado, con el licenciado en nutrición Miguel Casares y magíster también en nutrición deportiva. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Arriba, Muy buen día. ¿Cómo andan? Muy bueno, bien. ya si uno anda atento por las góndolas, ya empezamos a ver que ya hay productos que tienen estos hexágonos, ¿no? Me sorprendió la cantidad de productos. Sí, que tienen. la gente se va a llevar bastantes sorpresas, muchos productos falsamente considerados saludables. Bueno, ahora van a quedar un poquito más evidenciados de que su calidad no es la que realmente comunican o lo que la gente piensa. Lo que el etiquetado plano indica es si hay exceso de grasas, azúcares o sodio. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Exceso de a qué nos referimos? Cuando habla de exceso en verdad lo que está explicando es que para la porción de ese producto el aporte es elevado de alguno de esos nutrientes que vos mencionás. Es decir, que si yo como la porción de ese producto, me va a aportar mucho de al menos uno de esos nutrientes. Es decir, si dice exceso en azúcares, es que es alto en azúcar la porción de ese producto. Si aparece exceso de azúcar y grasa, es que esa porción es elevada en azúcar y grasa. Es decir, por cada sello me está contando qué es excesivo para esa porción de producto. Se toma como base una alimentación diaria de 2.000 calorías. Sí, en verdad, la ventaja que tiene este sello, en verdad, que es en base a la porción del producto. O sea, saca de contexto cuánto tenés que comer vos. O sea, toma las referencias de la OPS, es una flexibilización de lo que establece la OPS, pero lo que dice es, en función de lo que es este producto y las calorías que aporta y los nutrientes que tiene, es elevado en esto. ¿Vos pensás que a partir de este cambio, que ya está siendo visible y que será mucho más visible a medida que pase el tiempo, la gente se va a sorprender en la góndola? Sí, yo creo que el impacto inicial va a ser grande porque, de vuelta, hay mucha gente que considera que ciertos productos son sanos o productos que por el mero hecho de ser light lo consideran saludable y se van a enfrentar en la góndola y se van a sorprender. O sea, se van a educar y se van a sorprender. Podemos llegar a ver una etiqueta light con etiqueta. el octógono etiquetado de exceso. Correctamente. O sea, hay una falsa creencia de que light es saludable y no es así. No necesariamente es saludable. Por lo cual, sí, más de un consumidor va a ir a buscar su producto light y quizás lo encuentre con un rotulado frontal, con una advertencia que no lo... O sea, capaz que desconocía el impacto que tenía o la calidad que tenía y bueno, lo va a tener. En Perú dieron un paso más. Porque en Perú, no solo en el producto, en la publicidad callejera, por ejemplo, veía cartelería en publicidad callejera de marcas que les obligan a tener también el etiquetado en la publicidad. Bueno, y Chile incluso mucho mejor que Chile, todo lo que son productos, prohíbe la aparición de personajes en los productos. Es decir, por ejemplo, copos de maíz apuntados al público infantil. Con no un leoncito no puede aparecer. No puede aparecer. Entonces aparece capaz que lo que vos estás usualmente acostumbrado lo buscás en Chile y ves que el packaging es distinto porque no aparece ese personaje invitándote a consumirlo. O sea, mucho más allá de... Claro, va más allá de la alimentación en sí mismo y se mete con la publicidad, digamos, ¿no? Sí, bueno. también se eliminaron juguetes de la comida rápida, por ejemplo, para que los niños, vos sabrás muy bien que muchas veces los niños quieren ir por el juguete y de paso comer. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, son todos factores que van terminando comunicando y van incidiendo en el consumo. O sea, no es solo el sabor atractivo e intenso que tienen los productos, sino que es la constante publicidad que te incita a consumir ese producto, que te hace tener la marca presente, la ultra disponibilidad, porque vos vas por donde quieras y este tipo de productos los tenés en todos lados. Todos este tipo de aspectos, de alguna manera, terminan incidiendo en el consumidor de decir, quiero comer esto o lo veo y lo quiero. Entonces, bueno, lo que se propuso, por ejemplo, el gobierno chileno es qué medida podemos tomar para desalentar este mensaje tan fuerte y que la gente quiera consumirlo menos. Ahora, ya en estos días previos, que todavía hay paquetes que están sin etiquetar y van a estar etiquetados, pero que bueno, uno se sorprende de la cantidad de productos que hay con los hexágonos negros, se corre el riesgo de que ya no le dé, digamos, bolilla. Yo no creo, a ver, obviamente que esto es una política sola y sola no va a ser mucho.
para que algo genere repercusiones es necesaria una gama de políticas. Por eso quizás el ejemplo de Chile es bueno, porque van a la publicidad, en algunos pusieron impuestos a los alimentos, generaron el etiquetado frontal, es decir, todos se van retroalimentando y generando un mensaje mayor. Obviamente va a estar el que va a decir, está bien, tiene el etiquetado frontal, no me importa, lo voy a consumir igual, e incluso gente que le preocupa que va a decir, ok, excepcionalmente me lo permito. Quizás la gente en algún momento se adapte, pero por otro lado es un recordatorio, es decir, ha pasado con los cigarros, que vos tenés como el etiquetado frontal que te recuerda constantemente las consecuencias del hábito de consumo. Y mal o bien se ha desalentado. Lo que pasa también una carga impositiva, o sea, sí, no fue una medida aislada. Claro. Creo que ese sería el próximo paso a seguir, o sea, creo que es un gran avance y mis felicitaciones a quienes han tomado las decisiones y han trabajado en esto, pero no debe tomarse como única medida, es decir, claro, este debe ser el primer gran paso, reforzar este concepto y después potenciarlo con otras medidas. Y otra pregunta, este etiquetado se viene demorando, hace tiempo que venimos hablando, las industrias habían pedido cierta prórroga por cuestiones Mercosur, por cuestiones de implementación, etcétera. ¿Te consta de que algunos de estos productos que inicialmente estarían etiquetados mejoraron sus fórmulas para no tener el etiquetado? Bueno, dicen que una de las consecuencias que ha pasado en Chile, hablo mucho de Chile porque es como el país donde más se toma referencia. Claro, es medio como el paradigma, ¿no? Exacto, pues hace 3 años que están, entonces es como que muchos... Y ninguna empresa quebró, digamos, ¿no? Por esto. No, ninguna empresa quebró. Pero muchos están aprendiendo la experiencia chilena. México ahora está como una movida de intentar implementarlo, mejorando un poco la experiencia chilena. Pero lo que ha pasado es que ha habido mucha reformulación, es decir, cambiaron un poco cómo están elaborando los productos, la cantidad de ingredientes y demás. No así, que reformulen no siempre es sinónimo de mejorar la calidad nutricional. A veces lo mejoran, lo cual es positivo, y a veces no. Incluso en algunos productos, aunque reformularon, se elevaron más que el consumo de frutas y verduras en Chile. O sea, son como las dos caras de la misma moneda. En general, el consumo de ultraprocesados se redujo un 24%, que es bastante alentador, pero no fue que desapareció el consumo y que en nada se elevó o que se elevó drásticamente el consumo de frutas y verduras. Incluso algunas autoridades, investigadores proponen, ok, advertamos, pongamos impuestos a los productos que no son tan saludables, pero también hay que subvencionar la comida saludable, porque es una medida que puede alentar este cambio de hábitos, es decir, que comer sano salga más barato, que mal o bien no es un tema menor porque impacta en la economía y en el bolsillo. Claro, pero la lógica que tenemos acá es que lo sano es más caro, o muchas de las cosas sanas son más caras. Sí, hay algo de verdad y hay algo de mentira. En algunas cosas sí es verdad que comer sano es más caro. También hay una realidad que estamos seteados a ir al supermercado. Y yo creo que hay muchas opciones que son económicas sin ir al supermercado. El tema es, bueno, romper esa estructura mental que tenemos de voy al supermercado una vez, resuelvo todo, compro todo. Si salimos de las grandes superficies, podemos acceder a precios muy buenos. Incluso hoy en día los productores se han adaptado un poco al siglo XXI y hay productores que te envían a tu casa. Entonces uno se comunica con el productor y te manda frutas, verduras o pollos o huevos, depende de lo que quieras consumir, y lo conseguís a mucho mejor precio que los supermercados. Entonces, es verdad, a veces vas al supermercado, me pasa a mí, que no sé, 9 de la noche tenés que ir, resolver porque no tenés comida. Y en esos casos creo que es útil, pero ahora, como hábito, quizás ir más a ferias o contactarse con productores. Tenemos que reprogramarnos lo que pasa, ¿no? Y hay una cosa, por hay ejemplo, una reprogramación. Intentando hacer ese ejercicio, si vos gastás 120 pesos en bizcochos, no te duele tanto como si decís, ay, el kilo de durazno está a 120, qué disparate. Obviamente, obviamente. Bien. El tema es que, bueno, también... Lo bueno y lo malo de la alimentación es que el efecto es largoplacista. Es decir, si vos comes mal, no es que mañana ya enfermaste y demás. O sea, se va acumulando y el efecto lo vemos en 20, 30, 40 años. Ahora, ¿cuán económico es estar enfermo? Es decir, depender de fármacos, depender de tratamientos, que quizás lo que vos invertís en alimento te aliviana un poco los costos al día de mañana. Ahora, partiendo de los parámetros de etiquetado que ha establecido nuestro país y tomando como bueno y considerable que en 2, 3, 4 meses todos los productos que salen al mercado ya van a tener el etiquetado correspondiente, porque decíamos que hay mucho en stock todavía que no tenía el etiquetado y que está saliendo porque el vencimiento, digamos, está arriba de la mesa todavía. Cuando todos los productos que tienen que tener el etiquetado lo tengan en góndola, van a ser la mayoría. Y tristemente sí. Pero obviamente esto ha sido una queja de la industria. En parte lo entiendo porque son quienes producen y venden.
Ahora, quizás lo que yo invitaría a reflexionar es, tienen los recursos materiales, económicos y logísticos para producir productos de calidad. Entonces, invitarlos a que contribuyan con la sociedad a desarrollar productos de calidad. En el súper sería un juego, busque el no etiquetado, ¿no? Porque va a ser más difícil encontrar el que no tiene etiqueta que el que sí. ¿Qué nos va a sorprender? Un poco retomando la pregunta inicial de Danilo. Los productos light, por ejemplo, nos vamos a sorprender que los vamos a ver con los hexágonos negros. ¿Qué otros productos que están disfrazados como saludables o más inocuos nos van a...? Granolas, barritas de cereales, algunas galletitas que están muy asociadas con dietas o para bajar de peso, van a llevar rotulado frontal y que va a ser una gran sorpresa. Porque, bueno, de vuelta, la gente tengo que bajar de peso, como este producto porque ya hice dieta o me lo recomendaron. Y la realidad es que, bueno, se van a sorprender. Claro, lo que pasa es que hay productos que tienen mejor marketing, no digo marketing publicitario, mejor marketing entre la gente que otros, ¿no? Entonces hay una concepción de que con esto puedo bajar de peso, pero en realidad lo que estás haciendo es el camino directamente inverso. Lo que pasa es que ahí entramos en un detalle capaz que un poquito más técnico, pero está bueno lo que mencionás, que es... Una cosa es bajar de peso y otra cosa es bajar de peso saludable. Porque bajar de peso, a grosso modo, es si vos tenés un déficit calórico, que es comer menos o gastar más calorías de las que necesitas, vas a perder peso. Por eso la gente que hace dietas de moda o dietas a base de batidos, igual pierde peso, porque está aportando menos calorías. Ahora, eso saludable, lo que estás consumiendo es de calidad. Entonces, quizás invitar a la sociedad a la reflexión es, vos querés bajar de peso, pero ¿de qué manera querés bajar de peso? Lo que estás comiendo, ¿es de calidad o no es de calidad? Y para eso es sumamente importante leer el etiquetado, ¿sí? Leer el rotulado y leer los ingredientes, no solo guiarse por lo que... Es decir, la parte delantera del producto te está invitando a crearte una idea, un mensaje y a persuadirte a que lo compres. Ahora, lo que te está informando es la parte de atrás, que es donde están los ingredientes y donde están los nutrientes. Entonces, desconfiar un poco más del mensaje que transmiten y leer un poco más la calidad de lo que estás consumiendo. Bueno, y ahí volvemos a un tema que se ha puesto en el tapete, que es que cuando uno lee los ingredientes, la mitad no tiene idea qué son. Mi pregunta es, que vos sabés más, en el etiquetado plano, por ejemplo, el exceso de azúcar, ¿se toma en cuenta el jarabe de no sé cuánto y todo eso? Sí, si ustedes van al decreto, que es de acceso público, incluso lo googlean, está especificado y desglosado ejemplos de nutrientes. Entonces, es simplemente buscar rotulado frontal, decreto Uruguay, y ya aparece. Y hace mención a ejemplos de ingredientes que generarían que aparezca la advertencia frontal con exceso de grasa, azúcar y demás. Que hay un sinfín de ingredientes, que está bueno que la gente acceda a este decreto para leerlo. Incluso se le puede acercar, pero es eso. O sea, mencionan ejemplos de ingredientes que podrían llevar a que aparezca esa advertencia frontal. Claro. En mi caso, por ejemplo, por temas con la más chica, me obliga a cada vez que voy a comprar algo, más allá de los productos que habitualmente ya compro, agarrar dos productos de la misma línea, por ejemplo, y mirar carbohidratos para uno, carbohidratos para otro. Y me agarra un mambo porque en realidad la presentación con las porciones son distintas. Entonces tenés que andar con la calculadora en el supermercado. Capaz que un mensaje más simple para dejarle a la gente es no aplicar al 100% de los casos, pero es como un mensaje simple para optimizar el tiempo. Sí. Si un producto tiene de 2 a 5 ingredientes, es procesado. Eso puede ser de buena o mala calidad, depende. Porque algunos procesados son elevados en sodio, por ejemplo. Si tiene 5 o más ingredientes, es ultraprocesado. Y los ultraprocesados tienen una estrecha relación con la ganancia de peso y la aparición de un montón de enfermedades. Entonces, si vos vas a leer los ingredientes y aparece un párrafo eterno con una cantidad enorme de ingredientes, casi con seguridad, exacto. Casi con seguridad el producto es de mala calidad. Casi con seguridad. O sea, el pan de rebanadas. Sí, los panes de molde, bueno, esos otros los productos, me preguntabas antes, ¿quiénes se van a llevar sorpresa? Los panes de molde son otros que van a sorprender a muchas personas por la mala calidad nutricional. Es decir, en verdad un pan no requiere más que harina, agua, sal, a lo sumo aceite, son 4 ingredientes. Y hay muchos panes que están en la góndola que tienen mucho más que esos 4 ingredientes. Eso para la conservación. Sí, para darle sabor. Para el sabor y conservación. Hay un término técnico que se llama Bliss Point, que está estudiado y lo han desarrollado un montón de ingenieros en alimentos, que es desarrollar el sabor más intenso por un periodo de tiempo. Entonces, a grosso modo requiere que varias veces prueban cuáles son la formulación exacta de la concentración de cada ingrediente
para generar ese placer máximo, pero que no se sature tampoco, es decir, que te genere ese placer, que te guste comerlo y que quieras volver a repetirlo en determinado tiempo. Entonces, por eso están todos los ingredientes que están ahí no están en vano. Algunos son por conservación, por color, por humedad, por textura y por sabor. Claro. Cuando la gente va a la góndola, agarra el producto, ¿qué es lo que tiene que leer, más allá del etiquetado, que ve el octógono puesto en el producto? ¿Qué es lo que tiene que leer en la parte de atrás como para poder discernir, más allá de estos 5 productos que decías, 5 más o 5 menos? ¿En qué cosas tiene que considerar como para poder tener una guía? Porque la verdad, la mayoría de la gente, yo soy uno que me involucro, vos muchas veces lo planteás, te pones a leer los ingredientes y encontrás cosas que no tenés ni idea de lo que son. Sí, no tenés idea. Mira, los ingredientes están ordenados de mayor a menor, es decir, que el que aparece primero es el de más cantidad, el último el de menor cantidad. Entonces, si, por ejemplo, aparece el primer ingrediente, azúcar, o el segundo, es que vos me decías, miro los carbohidratos, veo los números, ok. Si aparece primero el azúcar, es que la mayoría de ese carbohidrato responde a las cantidades de azúcar. Entonces ya es un motivo para tacharlo. O lo mismo con grasas, ¿no? O con sal, depende el producto que hablemos en cuestión. Y obviamente detectar el azúcar no es fácil porque hay un sinfín de sinónimos. Por ejemplo, a veces la gente lee y dice jugo concentrado de fruta. En verdad no es fruta, es un jugo concentrado que es un tipo de azúcar. O dice néctar. Todo ese tipo de cosas son azúcares. Si dice azúcar invertido, azúcar moreno, azúcar orgánico, sigue siendo azúcar. Jarabe de dextrosa. Jarabe de glucosa fructosa, jarabe de maíz. Sí, son todos azúcares endulzantes que obviamente tienen efectos nocivos para la salud. Lo mismo se dice aceites vegetales, aceites refinados. O sea, a veces, como dice aceite vegetal, lo asociamos de calidad. Hay muchos aceites que se oxidan fácilmente en la producción y muchas veces la industria reutiliza. No es como nosotros es decir, capaz que salteamos algo en la hornalla y volvemos a limpiar y ya está. Es decir, se reutiliza varias veces y se afecta mucho la calidad de ese aceite. Entonces, no es lo mismo, dependiendo del tipo de aceite que se usa, no es lo mismo la calidad nutricional final que tiene ese producto. Entonces, son algunos ejemplos. O mismo, por ejemplo, un ejemplo para que quede como premisa. Si el sodio es más alto que el número de calorías, seguramente sea alto en sodio. Hay algunas excepciones porque depende el valor de las calorías. Es buen pique ese. Valor de las calorías y depende del valor del sodio. Pero más o menos lo que establece la OPS, que no es exacto lo que establece el decreto acá, es si es mayor a 120 miligramos de sodio, la porción se considera elevado en calorías. Es decir, que la relación tiene que ser menor a 1:1. Si divido sodio sobre calorías... Claro, y ahí no importa de cuánto sea la porción, en este caso. Exacto. Obviamente también criterio, ¿no? Si, por ejemplo, mi producto aporta 40 calorías y 60 miligramos de sodio, en verdad, ahí justamente es bajo, porque es menor a 120 miligramos de sodio. Pero una advertencia que dice la OPS es, ok, si es mayor a 120 miligramos el aporte de sodio por porción, y encima es mayor al número de calorías, probablemente es alto en sodio. Sobre el tema sodio nos vamos a sorprender. Un montón. Igual me encantó esta definición, que es la primera vez que la escucho con la cantidad de veces que hemos hablado de los productos ultraprocesados, que si tiene más de 5 ingredientes, es si miro y tiene la lista, supera 5... y ya estamos hablando de un ultraprocesado. Casi con seguridad, habría que ver los ingredientes, ¿no? Porque capaz que, por ejemplo, una sopa que está bien, lleva, no sé, apio y demás, cebolla y demás, pero y por eso son 5 o 6 ingredientes de esos de nombres raros. Claro, que sean formulaciones industriales que tengan un montón de, bueno, todo lo que sea conservantes, estabilizantes, saborizantes, colorantes, aromatizantes, y bueno, un sinfín que puede tener o no alimentos, porque a veces lees, por ejemplo, productos de queso o productos sabor frutilla y no tiene frutilla. O no tiene queso. Entonces, bueno, también eso. Ok, es de queso o es de frutilla. ¿Dónde está la frutilla? ¿Dónde está el queso en los ingredientes? Que a veces no aparece. Claro. Por ejemplo, en yogures. En yogures hay quesos que no son queso. Eso es también sorprendente. Que si ¿Cómo vos lo buscás, quesos que no son queso? Hay quesos que en los ingredientes no aparece, o sea, en ningún momento te dice queso o los ingredientes que generarían la aparición de queso. Incluso tiene el saborizante queso, pero no tiene... El queso. Sí. Compramos cualquier cosa menos queso pensando que llevamos queso. Exacto. A veces pasa. ¿En untables o también en quesos? Quesos rallados. Los que vienen ya a veces quesos rallados. Hay uno en particular que tiene de todo menos queso. Bueno, definitivamente tenemos que tomarnos tiempo a la hora de ir a hacer las compras. 4 horas, claro, una lupa. Y mirar todo. Y sí, pero... Y el Google para buscar la definición. Pero es que así. Si me permiten, como para no asustar a la gente, claro. la verdad que es... La lectura lleva... Ya lo lograste. si leen 2 o 3 veces, que quizás al principio
requiere un poco más de tiempo, ok, al principio te va a llevar un poquito más de tiempo, pero a partir de la segunda o tercera vez ya identificaste qué marcas y qué productos son confiables y ya vas a ir directo. Es decir, este sirve, este no sirve. Vos sabés que a mí, yo cada vez vuelvo a la misma góndola, al mismo lugar, al mismo producto y lo vuelvo a leer. Y así, una vez por semana. Bueno, te invito a prestar más atención o de última a sacar fotos. Es decir, este estaba bien, me hago un álbum en el celular y listo. Nos dice la producción que han llegado muchísimas consultas de todo el mundo por distintos temas que tienen que ver con lo que estamos conversando, pero particularmente como que convergen allí en algún punto preguntas sobre dietas de moda o formas de alimentación que se imponen por estas épocas, que son sin azúcar y sin harinas. Pregunta si es bueno o es malo. Sí, sin gluten más que claro, sin gluten. ¿no? Sí. Bueno, yo lo que diría es, el gluten deben evitarlo los celíacos y algunas personas que tienen dolencias o patologías intestinales que no son celiaquía, pero la eliminación del gluten correspondería o sería una buena estrategia nutricional. Ahora, para el resto de la población, eliminar el gluten no genera ningún beneficio. O sea, hay como una glutenfobia injustificada como el culpable del mal, que hace mal a quienes tienen cierta sensibilidad al gluten. Lo mismo el tema de las harinas o el tema de los carbohidratos. Es decir, ¿cuál es la mejor dieta? La mejor dieta es la que genera primero adherencia, es decir, que te motiva en respetarla, en mantenerla a largo plazo. Y en segundo lugar, que promueve alimentos de calidad. Es decir, si haces una dieta a base de batidos, eso no es sostenible. En el mediano plazo la vas a abandonar, vas a recuperar peso, no aprendiste a comer. Entonces, no te educó. Entonces, quizás como hay muchas maneras. Se puede ser saludable siendo vegano, vegetariano, omnívoro, comiendo sin gluten, haciendo una dieta cetogénica, como también se puede ser insalubre con este tipo de dietas. Es decir, volvemos a lo mismo. ¿Qué es la calidad de lo que estás comiendo? Bueno, y otra pregunta que nos han hecho es, entonces, ¿qué comemos? Ya que en el supermercado vamos a encontrarnos ahora que muchos de los productos tienen este etiquetado, otros son ultraprocesados. Bueno, yo quizás la invitación más grande que le haría a la gente es volver a la cocina. Yo sé que estamos hoy en día de tiempos mucho más complicados. La cocina de la abuela, algo que hemos escuchado hablar y mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Que hay que volver a las recetas de la abuela. Tal cual, porque lo que ha pasado es que nos hemos desconectado de la cocina. Parece que la cocina es un problema y es un desconocimiento brutal. Es decir, yo vengo de una generación, las mías para abajo y quizás apenitas para arriba, donde se rompe la cultura de ir con tus padres a la cocina y aprender a cocinar. Es como que hay una brecha cultural que se pierde, primero, aprendizaje, momentos divertidos de familia y segundo, una incorporación de hábitos sustancial para la vida. Entonces, invitar a cocinar, que no es difícil cocinar, porque de vuelta no tiene que ser sumamente estético, tiene que ser rico y saludable. Y segundo, que no lleva mucho tiempo. Hay un montón de preparaciones saludables que llevan poco tiempo. Mucha gente recae en el delivery, que demora entre media hora a una hora. Ahora, ¿cuántas cosas cocinás en media hora a una hora? Un montón de cosas. Hay cosas que no requieren mucha preparación. Verduras al horno y un poquito de arroz. En 10 minutos, 15 minutos, solucionaste una comida. O saltearse una carne, si te gustan las carnes. O sea, hay cosas que son de muy rápida elaboración. Entonces, a desapegarse un poco de ese hábito de descongelo y tiro al horno y en 5 minutos tengo la preparación lista. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué estás comiendo? Ese es el problema. Muy bien, vamos a agradecerle una vez más al licenciado Miguel Casares que nos acompaña esta mañana por todos estos minutos, muy ilustrativos por lo que estoy viendo en la cantidad de mensajes que hemos recibido a través de Facebook. La gente te agradece mucho por las explicaciones. Y bueno, en definitiva, lo vamos convirtiendo de a poco en Miguel en nuestro columnista de nutrición. Está convirtiendo Yo creo que tendríamos que, producción, empezar a hablar un poquito más sobre estos temas porque hay muchísimo y sobre todo el interés, Miguel. Gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Gracias a ustedes.